Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio del Comité Podcast. Hoy nos encontramos en un lugar muy especial, nos encontramos en la subregión del Oriente Antioqueño, más específicamente en la Casa Museo de la Cultura del municipio de Sonsón. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre todo el trasegar o la historia del comité en los territorios, y para eso tenemos una invitada muy especial, que es Sonia Gallardo, la directora del Comité Fundación. Sonia, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Johnny, gracias a ti, gracias por invitarme y por abrir este espacio tan bonito para compartir estas historias. Antes de dar inicio, al nuevo episodio de hoy, recordemos que vamos a estar en otras subregiones del departamento. Recuerden seguir nuestras redes sociales en Instagram, @elcomité. También estamos en YouTube y en Facebook. Entonces, como para entrar un poquito en materia, Sonia, en noviembre, el comité cumple 53 años y yo creo que han sido, varias décadas en las que el comité ha podido incidir en los territorios. Yo creo que eso ha sido como un hito, un legado que ha dejado la institución durante tantos años. Sí, John Eider, precisamente nosotros tenemos en la Junta Directiva a Monseñor Iván Moreno, y Monseñor tiene un eslogan muy bonito, paralelo al que siempre hemos tenido, y él dice: el comité empieza donde el asfalto se termina. Siempre se ha sentido que el comité debe llegar a los territorios, pero con el objetivo de, estando en los territorios, acercarnos a los más apartados, a los más alejados. El comité ha tenido una experiencia de casi toda su historia, sus 53 años con presencia en los territorios, y precisamente buscando visibilizar las personas con discapacidad que a veces en los territorios se nos quedan ocultas, se nos quedan un poquito escondidas, porque son personas que no pueden acceder a las oportunidades de la misma forma como tú accedes desde la parte urbana cuando vives en una ciudad o cuando vives en un centro poblado. Entonces, ese espíritu de acercarnos a la gente ha estado siempre dentro del contexto y dentro de la filosofía del comité. Podemos decir, Sonia, que en los 125 municipios del departamento el comité ha estado presente de alguna forma. Sí, en 53 años hemos estado en los 125 municipios, y si hoy nos están escuchando y viendo personas de los 125 municipios, siempre va a haber alguien que nos recuerde. Siempre contamos esa anécdota: cuando el comité vuelve a un municipio, alguien nos para en la calle o en un almacén y nos dice: ay, el comité ya estuvo aquí, el comité ya vino, al comité lo queremos mucho. Y estamos también muy siempre permanentemente comunicados con unas figuras muy importantes en la comunidad, que son los referentes de discapacidad, que son esas personas que actúan como intermediarios entre las personas con discapacidad, la administración municipal, las instituciones como el comité, para identificar las necesidades y a partir de esa identificación de necesidades articular soluciones. Entonces hemos estado siempre permanentemente en los municipios con algunos proyectos, con algunas campañas, haciendo presencia, pero también manteniendo una comunicación constante con estos referentes. Es importante, Sonia, identificar eso que dices, de dejar la capacidad instalada de todos esos líderes de discapacidad de salud. Yo creo que eso es uno de los hitos más importantes que ha tenido el comité: universalizar el saber, dejar la capacidad instalada en cada uno de los municipios. Totalmente de acuerdo, John Eider. Mira, unos años atrás nos cuestionaban, y en algunos municipios nos han dicho en algunas oportunidades: ¿por qué el comité no abre una sede aquí? Nunca ha sido propósito del comité tener una sede en los 125 municipios de Antioquia, ni tener una sede en las capitales departamentales del país. Nuestro principal objetivo es hacer transferencia del conocimiento. Es eso que nosotros sabemos hacer muy bien, que hemos aprendido durante 53 años, que tenemos experiencia y conocimiento, enseñárselo a otro para que lo pueda replicar y para que a partir de ahí potencialicemos los impactos. Porque nosotros no tenemos guardada la fórmula de ningún producto especial en una caja fuerte que nadie nos pueda copiar. Para nosotros es importantísimo que ese modelo de rehabilitación que hemos desarrollado, que es efectivo, que le medimos los resultados, las personas lo sepan hacer donde estén. Esos equipos de salud de los que tú hablabas ahorita, que aprendan de ese modelo de rehabilitación. Una enfermera de un hospital rural que aprenda a hacer nuestro modelo de rehabilitación, y así no
tenemos que una familia con un niño pequeño tiene que trasladarse a Medellín para recibir un servicio, o que un docente de una escuela rural pueda aprender de manera virtual lo que nosotros sabemos de educación inclusiva. Entonces, esa estrategia de transferir conocimiento para nosotros es fundamental porque dejamos capacidades instaladas, pero además porque con eso prevenimos un fenómeno que es muy fuerte en Colombia y es la migración. Aquí hoy la realidad es que si a una familia que tiene una pequeña finquita, una parcela en una vereda o en un corregimiento de un municipio, tiene un bebé con discapacidad, si el municipio no tiene la capacidad de gestionar esa situación, esa familia tiene que dejar todo para irse a buscar a Medellín o a la capital del departamento los servicios de rehabilitación para el bebé. Y era una familia que tenía su sustento asegurado en su finquita, con sus animales, con su sembrado, con lo que tuviera, y le toca dejar todo, irse para una ciudad capital a que el papá tenga que trabajar en lo que lo contraten, pagándole el día, en un trabajo informal, y que la mamá tenga que estar como cuidadora. Y lamentablemente terminan viviendo en estos asentamientos urbanos que se vuelven otro foco de conflicto y otro foco de revictimización para ellos. Yo creo que, Sonia, que también hay dejar claro un poco, digamos, esas entidades, digamos, que han sido como insignias o, digamos, esos aliados del comité. El comité se ha convertido como en un articulador o que coacciona a esas otras organizaciones. Yo creo que la seccional de salud de Antioquia, que otros actores, digamos, han estado pues muy vinculados con todo el proceso que ha desarrollado el comité en el territorio. Cuando uno habla de trabajar en el territorio, tiene que entender que no puede trabajar solo, que tiene que trabajar de manera articulada. Lamentablemente a veces en el sector social eso no se entiende mucho y las instituciones llegan a los territorios como casi que hay una feria de chalecos o una guerra de chalecos, porque está el de la Fundación X, la Fundación Y, la Fundación Z, haciendo trabajos desarticulados sobre una misma comunidad y para unos mismos beneficiarios. Entonces, para el comité es demasiado importante entender que cuando llegamos a territorios debemos llegar de manera articulada. Pero adicionalmente a eso, para llegar a los territorios, también tenemos que entender que llegar de manera articulada es llegar asociados, ¿cierto? Entonces, ahí el problema y la clave es muy importante. Las organizaciones sociales somos las que tenemos el conocimiento, la experiencia y el contacto con la comunidad. Y normalmente el sector público tiene los recursos, pero no tiene eso que nosotros tenemos. Pero también entra la academia a darnos otro aporte bien importante desde el conocimiento y desde las especialidades. Pero también entra el sector médico y de salud, pero también entra el sector educación. Y hay que entender todo eso alrededor del contexto de una persona. ¿Por qué? Porque alrededor de una persona hay varias necesidades y varias dimensiones en las que la persona se puede desarrollar. Entonces yo no puedo llegar solo a atender a una persona desde salud cuando sé que tiene otras necesidades relacionadas de manera diferente. Entonces, esta articulación institucional, como tú lo decías, las secretarías de salud, las secretarías de educación, las secretarías de desarrollo económico, las gobernaciones, las mismas alcaldías, ministerios a nivel nacional, son fundamentales para que podamos dar unas respuestas integrales verdaderamente a las necesidades de las personas. Es un tema más de gobernanza. Digamos, todos estos actores que vos ya mencionaste, pero también la academia es importante, pero digamos que el comité ha tenido un valor agregado muy fuerte y lo que decías ahora del tema de entender la familia y el contexto. Yo creo que eso es muy importante, Sonia, que pronto nos cuentes un poco, porque quizás son esos elementos diferenciadores que quizás se unen muchas organizaciones, pero hay algunas cosas que de pronto pueden ayudar a que en realidad sí generemos esa transformación que queremos tener. Aquí hay una clave principal que la estamos trabajando siempre filosóficamente desde el comité, y es que para nosotros la persona es lo primero. Todo nuestro modelo de atención está centrado en la persona. Y es importante entenderlo, ¿por qué? Porque el concepto de discapacidad también lo trabajamos muy fuertemente en hacer entender a todos que la discapacidad no es una enfermedad, es una condición, y es una condición que se resalta o que se hace evidente cuando el ambiente le pone barreras a la persona para su participación. Si el ambiente fuera perfecto, si viviéramos en un mundo ideal,
no tendríamos barreras y todos podríamos participar de la misma manera. Cuando uno entiende eso, entiende que no estigmatizo por una condición, pero adicionalmente a eso entiendo que las personas tienen, de acuerdo con sus niveles de vida, sus edades, oportunidades de participación en diferentes ambientes. Entonces un niño tiene que ir al colegio, pero también qué rico que vaya al parque, que tenga amigos, que juegue, que se desarrolle, y ahí es donde es importantísima la articulación, porque no me vale de nada tener un solo entorno que sea incluyente. Cuando el niño o la persona a la que estemos hablando se va a mover en diferentes entornos. Entonces necesitamos la participación de diferentes actores, entendiendo los conceptos de discapacidad, pero entendiendo perfectamente que es una persona, no viéndola desde lo que le falta, sino desde lo que tiene y desde lo que podemos potenciar. Todas sus capacidades y todos esos conceptos finalmente nos llevan a algo que el comité también es muy experto, y es la rehabilitación basada en la comunidad o el concepto de RBC. Esa estrategia, si quieres, profundizamos en ella porque me parece súper importante tenerla en cuenta en esta conversación. Bueno, Sonia, ese tema de RBC o de rehabilitación basada en comunidad, digamos, es un concepto que, digamos, para muchas personas es difícil de comprender, pero entender también un poco que desde la década del 80 el comité fue un referente, quizás en Antioquia uno de los primeros que empezó a hablar de este término. Sí, el comité siempre ha tenido una inquietud intelectual muy importante y siempre estamos estudiando todos los temas, metodologías que van saliendo para poder hacer unas intervenciones juiciosas y responsables, y siempre estamos muy pendientes de todo lo que tenga un aval técnico, científico y médico. La RBC es lanzada por la Organización Mundial de la Salud y a partir de ese concepto de la RBC es donde se fusionan básicamente 5 dimensiones muy importantes en el ser humano, en el desarrollo y la participación del ser humano, para que se puedan trabajar de manera articulada. Estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de sostenibilidad económica, estamos hablando de fortalecimiento, y la quinta que siempre se me olvida es lo social. El aspecto social de las personas es fundamental. Entonces, fíjate que cuando yo cojo estas 5 dimensiones, estoy hablando de una persona que verdaderamente se puede desarrollar y que adicionalmente a eso puede participar. Entonces, ese concepto de RBC lo que busca es que una institución experta, como lo es el comité, y en su momento lo estudiamos, lo aprendimos, establecimos la metodología para el país y para nuestra ruralidad, fue necesario completamente adaptarla. Aquí participaron, por ejemplo, perfiles como antropólogos y sociólogos. Antioquia es un departamento rico en culturas. Nosotros tenemos desde costeños hasta paisas y un poquito casi rolos, desde la ubicación del departamento y de las diferentes subregiones. Y eso hace que yo, cuando llegue a un municipio, tenga que tener el conocimiento cultural para llegarle a la comunidad, llegarle a esa comunidad y hacer que esa comunidad trabaje conmigo, me reciba, me acoja y trabaje conmigo, porque ese es el concepto de la RBC. Y adicionalmente a eso, la RBC busca dejar esas capacidades instaladas desde esas 5 dimensiones. Entonces, ¿cómo le enseño a los profes? Ojo que aquí la clave no es cómo le enseño a enseñarle a uno, sino cómo le enseño a enseñarle bien a 45 niños, porque todos son diferentes. No llego a enseñarle solo a uno, porque ese es el diferente. No, tú tienes 45 niños y todos son diferentes. Entonces te enseño que todos los niños aprenden de una manera diferente y que tienes que adaptar tu forma de enseñar para llegarle a todos los niños. ¿Cómo le enseño al personal de salud a atender sin discriminación y a entender las diferentes necesidades de acuerdo con los contextos y entornos de las personas? ¿Cómo le enseño a las personas mismas con discapacidad y a sus cuidadores cómo tener sostenibilidad económica y financiera, cómo generar recursos, cómo ser sostenibles y generar sus propios ingresos? ¿Cómo les enseño a la sociedad en general a abrir los espacios de participación desde una parte social, para generar los espacios, para que si hacemos un evento en el municipio tengamos en cuenta que pueda llegar una persona en silla de ruedas, o que pueda llegar una persona con un bastón, o que pueda
una persona sorda entender lo que se está diciendo en una tarima? Y por último, ¿cómo les enseño a que apoyen todo un tema de desarrollo de políticas públicas y de otros conceptos que son fundamentales para garantizar que la persona esté ahí? Ese es el maravilloso concepto de la RBC. Y como tú decías, el comité ha sido experto desde esa década de los 80, aprendiéndolo primero, luego adaptándolo y teniendo una metodología propia para llegar a los municipios. De ahí que 125 municipios hayamos visitado y que adicionalmente... En consecuencia de ese proceso que se hace con el tema de RBC, yo creo que el comité también vio la necesidad y también, digamos, fue uno de los líderes de la caracterización de las personas con discapacidad en Antioquia, que es también otro dato importante que debemos de conocer. Es absolutamente fundamental porque lamentablemente hoy podemos decir que en el país hay un subregistro de personas con discapacidad. Cuando nosotros vemos las cifras del DANE, del último censo, esas cifras nos dicen que estamos alrededor del 7 alguna cosa por ciento, pero cuando seguimos las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud para un país como Colombia, con nuestras condiciones de seguridad en lo rural, con nuestro conflicto armado, con los temas de accidentalidad de tránsito y con el tema del envejecimiento de la población, deberíamos estar en unos límites entre el 12 y el 15% de personas con discapacidad. Y hoy tenemos información del 7%. Es decir, tenemos un subregistro cercano al 50%, pero la gran falla ahí es que la mayoría de los planes de gobierno, de los planes de desarrollo se hacen pensando en el 7%, no pensando en el 12 o en el 15, que son la totalidad de los que tenemos. Entonces, casi todos nuestros planes de gobierno, nuestros planes de desarrollo, casi toda la labor social que, por ejemplo, lideran las secretarías de inclusión o las secretarías de salud, siempre se nos están quedando corticas. Y cuando nosotros tenemos la experiencia de venir a estos municipios, a municipios como Sonsón, hoy nos decían Sonsón tiene 4 corregimientos básicamente, pero Sonsón tiene territorios que llegan extensos y que ya limitan con otros departamentos, y allá hay personas con discapacidad que aquí en la cabecera municipal todavía no conocen, todavía no las han visto. Entonces es súper necesario promover estos procesos de caracterización, promover estos procesos de certificación, porque esos son los que nos dan la información de quiénes son las personas con discapacidad, dónde viven, cómo viven y cuáles son específicamente sus condiciones. Cuando yo tenga clara esa información, verdaderamente voy a poder hacer planes que los impacten y que den respuesta a sus necesidades. Quizás, Sonia, digamos, ese proceso es muy importante, pero yo creo que también otro dato importante de contar del comité es la incidencia en el tema de las políticas públicas, que el comité siempre ha estado desde la parte acompañando a la institucionalidad en el fortalecimiento de esas políticas públicas. Johnny, clarísimo. Con la respuesta que te di anteriormente, eso me tiene que llevar específicamente a políticas públicas, porque las políticas públicas son la mejor herramienta para yo empezar a volver tangible a las estrategias que le den solución y que le permitan a las personas con discapacidad acceder. Colombia es un país, obviamente, con un enfoque de derechos, pero también desde el comité siempre cuando hablamos de la palabra derechos, hablamos de la palabra deberes. Entonces las políticas públicas me enfocan todo el tema de derechos y hacen que ese tema de derechos se lleve a unas reglamentaciones para que todos los que nos están viendo y escuchando nos entiendan, se lleve a unas reglamentaciones que se puedan hacer realidad. Entonces cuando hablamos de la política pública de discapacidad de un municipio, estamos hablando de ese documento que luego más tarde se reglamenta, en el que se establecen las estrategias para garantizar la inclusión y la participación de las personas dentro del municipio. Y ahí hay estrategias alrededor de salud, de educación, de trabajo, de todo lo que las personas necesiten. Y una vez reglamentado, el municipio está en la obligación de implementarlo y hacerle seguimiento. Pero para yo llegar verdaderamente a ese documento, tengo que conocer la realidad, desde la caracterización de la que hablábamos ahorita. Si no conozco la realidad, la política pública me va a quedar mal hecha, porque no va a hablar verdaderamente de las necesidades reales. Entonces el comité también, dentro de todo este aspecto de cómo intervenimos en la territorialidad,
nos vamos al tema de las políticas públicas y le enseñamos a estos municipios cómo desde una buena identificación y caracterización de las personas, detallando sus necesidades, su ubicación geográfica, sus condiciones de salud, sus condiciones sociodemográficas, pasamos a establecer o ayudarles a definir una política pública adecuada. Y ahí nos tenemos que meter a otro tema muy interesante y es el tema de cómo las administraciones municipales empiezan a hacer realidad este tipo de gestiones y este tipo de políticas. Sonia, es muy crucial, bueno, esa articulación con la parte institucional, ¿cierto? Y digamos que el comité también ha entendido durante estos 53 años que también debe tener una transformación. Entonces, quiero que nos cuentes un poco de cómo ha sido esa transformación del comité ya 53 años, entendiendo que las dinámicas cambian, que debemos de llegar a los territorios. ¿Cómo ha sido ese proceso en todos estos años que ha tenido el comité? Las organizaciones sociales tenemos que entender que transitamos. El comité empezó en el siglo XX, ya estamos en el siglo XXI. Varias cosas nos han cambiado en el entorno del sector social. Yo creo que la principal y la que han vivido casi todas las instituciones sociales es la gestión de recursos. Hace 40 años las organizaciones sociales solo vivían de donaciones. Hoy la organización social que pretenda solo vivir de donaciones no va a existir ni va a generar un impacto importante. Y el comité ha venido evolucionando desde dos sentidos. El primero desde la sostenibilidad, cómo garantizamos una sostenibilidad que nos permita proyectarnos, entendiendo que nuestro segundo objeto social siempre será existir mientras las personas nos necesiten. El primero no se discute, trabajar por la inclusión social de las personas con discapacidad y todas aquellas personas que requieran algún tipo de apoyo para su inclusión, pero el segundo es existir mientras esas personas nos necesiten. Y para seguir existiendo necesitamos una sostenibilidad financiera. Y ahí hemos tenido que evolucionar. Hace 30, 40 años, algunos de los que nos ven recuerdan que hacíamos el Día del Comité, y el Día del Comité era un gran evento donde hacíamos colecta pública, hacíamos transmisión inicialmente por cadena de radio, luego la empezamos a hacer por televisión, por Teleantioquia, poníamos una meta y hacíamos la colecta, y a partir de esa colecta el comité tenía recursos para hacer su labor social. Hoy el comité tiene un portafolio de servicios. Hoy ni muy pocas o ninguna oportunidad, lo podemos decir así, en ninguna oportunidad van a haber una alcancía del comité en ninguna parte. Seguimos recibiendo donaciones, claro, todavía hay personas y empresas interesadas en recibir donaciones, en hacer donaciones, pero nosotros no los vemos como donantes, los vemos como inversionistas sociales. Y ese concepto de inversión social es muy importante que lo empecemos a tocar acá, porque es donde verdaderamente nos vemos como socios y aliados, donde yo tengo un recurso de una empresa que la voy a destinar a un impacto social, pero que adicionalmente a eso yo también puedo poner recursos. Entonces somos dos inversionistas sociales generando un gran flujo de recursos para generar más impacto. Si cada uno de nosotros lo hiciera de manera independiente, no estábamos generando el mismo impacto. Esa es una de las evoluciones. Y la segunda evolución ha sido alrededor de nuestro portafolio de servicios, porque inicialmente cuando una fundación vive de donaciones o de proyectos, se limita a hacer esa labor social que puede hacer con esa donación que recibió, o se limita a ejecutar un proyecto como está escrito. Nosotros cogimos conocimiento de más de 30 años en su momento cuando empezamos esta evolución y formamos y establecimos un portafolio de servicios. Y a partir de ese portafolio de servicios hoy podemos decir que el comité es una institución sostenible, social sostenible, que no depende de terceros, que no depende de un proyecto o que no depende de una donación. Y ahí es donde podemos decir verdaderamente, vamos a estar acá mientras las personas nos necesiten, porque no dependemos de nadie, porque no importa quién me cierre un contrato, yo tengo otros contratos, tengo otros aliados, tengo otros inversionistas sociales con los que puedo seguir. Sonia, entender un poco también en esa transformación que ha tenido el comité, de que ya no solamente hablamos de discapacidad, digamos el comité es muy fuerte en temas de discapacidad,
pero obviamente ya estamos vinculados con el término de vida independiente y con todos los ciclos de vida. Eso es muy importante que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, tengan claro de esa transformación también que ha tenido el comité. Súper, Yone, que me hagas esa pregunta para poderles contar, porque así como hemos evolucionado en estas dos cosas, en lo económico y en el portafolio, también hemos evolucionado en el concepto y cómo impactamos y cómo democratizamos lo que sabemos hacer y nuestro portafolio. ¿Y cuál es la democratización y lo que estamos haciendo ahí? Y es entender que alrededor de ese concepto de discapacidad del que estábamos hablando ahorita, y cuando uno habla del obstáculo y de las barreras que tiene el ambiente, me pueden entrar personas dentro de esa definición de discapacidad que no necesariamente la tienen. Te voy a poner 2 ejemplos. El primero es una persona con obesidad. ¿Cómo hace una persona con obesidad para pasar el torniquete de un bus? No pasa. Posible. Es imposible, no pasa. ¿Tiene discapacidad? Puede que haya, ahí entramos en una discusión que es tan larga como ancha y habrá algunas personas que digan que sí, otras que digan que no. No lo vamos a resolver acá en esta conversación, pero lo que sí te puedo decir es que tiene un obstáculo para hacer una actividad que es fundamental, usar el transporte público. Yo necesito usar el transporte público para ir al colegio, a la universidad, al trabajo, donde sea. Y si yo no puedo usar el transporte público, quiere decir que tengo que coger un carro. Me va a salir 10 veces más caro y no sé si esa persona tiene la capacidad de hacerlo. Y el segundo ejemplo es una mamá con 9 meses de embarazo. El mismo ejemplo. Pongo una señora con 9 meses de embarazo a pasar el torniquete de un bus. O una mamá con un niño recién nacido que llega a un centro comercial y que se encuentran los parqueaderos de discapacidad ocupados por personas que no tienen ninguna discapacidad, lamentablemente, y ella se tiene que parquear en un parqueadero normal. Tiene que bajar un coche, tiene que bajar un bebé, tiene que bajar una pañalera en un espacio bien reducido. Esa persona no la puedo considerar con discapacidad, pero sí necesita unos apoyos especiales. Y ahí es donde nosotros hemos migrado a que nuestro portafolio puede beneficiar y puede estar al servicio no solo de personas con discapacidad, sino de aquellas personas que determinamos o denominamos personas con necesidades de rehabilitación o de apoyos especiales, que pueden ser permanentes o que pueden ser temporales. La mamá en embarazo va a tener su bebé, ya no va a necesitar apoyos, o la mamá con el bebé recién nacido, el niño va a crecer y ya no va a necesitar este tipo de apoyos. Entonces el comité ha migrado su portafolio a eso, a entender que nuestros procesos de rehabilitación física, nuestros procesos de rehabilitación cognitiva, nuestros procesos de rehabilitación socioemocionales, nuestros procesos de formación en programas de tránsito y en programas de educación continua pueden llegarle a muchas más personas y no solo en exclusiva a las personas con discapacidad. Y ese concepto de la vida independiente del que hablaba se vuelve muy interesante también porque el concepto de la vida independiente simplemente es entender que todos deberíamos estar en capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Entonces, cuando yo a una persona con discapacidad o con necesidad de apoyo le ayudo a desarrollar sus capacidades alrededor de cualquiera de nuestros programas de rehabilitación, esa persona puede estar en capacidad de tomar sus propias decisiones. Y si yo a esa persona adicionalmente a eso le entrego un producto de apoyo o una tecnología de asistencia que le complemente algunas de sus necesidades que no alcanza a desarrollar desde los procesos de rehabilitación, la preparo para no eliminar, pero sí enfrentar las barreras y los obstáculos del ambiente. Entonces, si yo entrego correctamente una silla de ruedas, estoy ayudando a que esa persona se pueda movilizar adecuadamente y a partir de ahí ya el concepto de vida independiente cambia y cambia un montón. Si quieres hablamos de Go Baby Go para que entendamos bien el concepto de vida independiente. Bueno, Go Baby Go, bueno, otra estrategia muy bonita que tiene el comité en donde adaptamos carritos para niños con discapacidad. Es un evento pues que ya tuvimos nuestra 9ª versión ahorita en el mes de julio. Entonces, para las personas que no conocen de la estrategia, Sonia, cuéntanos un poco de Go Baby Go. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es un evento en el que impactamos territorio.
Es un evento, y como tú lo describías, es un evento donde se unen nuevamente voluntades, se articulan diferentes actores, se articula la academia, se articula la empresa privada, el comité lidera y las administraciones municipales de las alcaldías de los municipios de los que traemos a los niños que beneficiamos, todos nos articulamos con un objetivo. El objetivo es hacer que el juego sea para todos los niños. El 90% de los juguetes no los pueden utilizar los niños con discapacidad, no los pueden usar todos los niños. El mismo juguete es una barrera. Entonces Go Baby Go coge carritos eléctricos. Somos más o menos 300 voluntarios los que participamos en un Go Baby Go. Escogemos niños de municipios de fuera de Medellín con casos especiales desde sus condiciones de discapacidad. Los llevamos a Medellín y ese día es un día completo en el que estos 300 voluntarios trabajamos incansablemente para adaptar ese carrito y que ese niño lo pueda utilizar independientemente de su condición. La historia y lo que finalmente mueve aquí sí, vibra desde el alma y mueve las fibras del alma. La resumo con una respuesta que me dio una mamá una vez en uno de nuestros eventos. Sentamos al niño lo único que hay que enseñarle es apretar un botón. El niño apretó el botón y salió disparado. Salió disparado en ese carrito y la señora se volteó, me miró y me dijo, ya lo voy a tener que perseguir. Yo todavía en la vida lo había tenido que cargar. Ese niño no tenía una vida independiente, ni siquiera para algo tan básico para un niño como es el juego. Ni siquiera para eso tenía una vida independiente. Era totalmente dependiente de su mamá. Y su mamá, sin darse cuenta, era dependiente de él. Y la primer barrera quizás también era ella. Claro. Cuando esa señora se dio cuenta, lo voy a tener que perseguir, a ella inmediatamente su mente le cambió. Le cambió para entender que se habían reunido 6 personas a trabajar para transformar algo tan sencillo como un juguete y que lo habían logrado. Y que a partir de esa transformación el niño abrió las puertas al juego. Ella tiene que abrirle las puertas del resto del mundo y tiene que asumir esa responsabilidad de abrirle las puertas del resto del mundo. El primero que le dice que no a un niño con discapacidad es el papá. No lo hace por mal. Y normalmente se lo dice alrededor de un juguete. Y en un país como Colombia normalmente se lo dice alrededor del niño Dios. ¿Qué le vas a pedir al niño Dios? Entonces el niño dice, yo quiero un carrito eléctrico. Y el papá le va a decir, el niño Dios no te va a traer el carrito eléctrico porque tú no lo puedes usar. Entonces imagínate el impacto de esa frase cuando es el niño Dios, o sea, el ser que todo lo puede en un país católico como el nuestro, es el ser que todo lo puede y ese ser que todo lo puede no te va a traer el juguete porque tú no lo puedes usar. O sea, el impacto en la mente del niño es impresionante. Y un evento como Go Baby Go hace eso. Finalmente, entonces, es un evento donde reúno articulación de actores, donde reúno impacto en el territorio, donde reúno impacto y cambio de mentalidad para hacer una sociedad más incluyente, donde reivindico un niño desde un concepto tan fundamental como el juego y donde finalmente le hago entender a 300 voluntarios que el imperfecto no es el mundo, que el imperfecto es el mundo, el imperfecto es el juguete, no el niño. Y el juguete es el que tiene que cambiar, no el niño. Y para que el juguete cambie se necesitan 300 voluntarios. Sonia, ya que hablamos de Go Baby Go, digamos que es uno de nuestros eventos insignia, digamos que el comité lidera, hablemos también un poco del Congreso Internacional de Crianza y Desarrollo, el Congreso de Niñez, que el próximo año vamos a tener nuestra 6ª versión y que el comité es uno pues, de los líderes y organizadores del evento. El Comité de Rehabilitación desde su unidad de formación tiene 2 escuelas bellísimas. Una es la escuela con todos los programas de tránsito en los que se trabaja con la persona con discapacidad para desarrollar habilidades y capacidades para la vida. Y 2, la escuela de educación continua, que es donde preparamos esos entornos para que las personas estén listas para hacer verdaderos procesos de inclusión responsables y sostenibles. Ahí nos encontramos una cosa muy interesante y es que los niños con discapacidad
nos estaban llegando muy tarde a los procesos de rehabilitación. Y cuando yo digo muy tarde es que nos estaban llegando después de los 7 años. Perder 7 años en el desarrollo de un niño es gravísimo. Y empezamos con esta estrategia que la denominamos Congreso Internacional de Niñez, Crianza y Desarrollo, en el que buscamos transferir conocimiento para que empecemos por una labor primordial que hoy estamos buscando y que tiene todo que ver también con los territorios, y es cómo detectamos de manera temprana los riesgos en el desarrollo de un niño y cómo empezamos a hacer intervenciones tempranas. Cuando yo empiezo a hacer intervenciones tempranas, arranco con un cambio de pronóstico total en el desarrollo de las habilidades y capacidades de un niño. Entonces, esos son los temas que tocamos en Congreso. Por ejemplo, el comité tiene el único equipo, creo que en Medellín, Antioquia, y me atrevería a decir de los pocos que existen en Colombia, certificados y capacitados en una metodología que se llama Movimientos Generales del Recién Nacido. Y es una metodología a través de la cual el profesional detecta el riesgo en el desarrollo en bebés prematuros hasta los 5 meses, solo con un video. Solo con un video podemos empezar a analizar los movimientos del niño y a partir de ese análisis de movimientos detectar riesgos en el desarrollo. Y hoy tenemos la herramienta y la tecnología para hacerlo virtualmente. Nos pueden mandar un video desde Leticia y tenemos la herramienta y la tecnología para hacerlo y para poder decir, este niño tiene riesgos en el desarrollo y es fundamental empezar hoy, por ejemplo, un proceso de estimulación. Y ahí entra, y te mezclé como varias cosas en esta respuesta, obviamente el conocimiento que tenemos en Congreso y tener ahí profesionales de la salud, de la educación sentados, aprendiendo de todas estas cosas, pero adicionalmente a eso, entender que la tecnología se nos vuelve fundamental también para llegar a los territorios. A nosotros la pandemia nos aceleró la virtualidad, nos la aceleró a todos y nos cambió el chip y nos cambió la forma de pensar, y eso también cambió para los procesos de salud. Y eso también cambió para los procesos de formación. Hoy nosotros tenemos procesos de formación virtual, podemos formar a un docente en un diplomado de educación inclusiva de manera virtual. Hoy podemos hacer estos procesos de diagnóstico temprano de manera virtual, y llegar a los territorios ya no nos implica llegar con un equipo de personas, con el carro del comité y con todas las cosas, sino conectémonos virtualmente y conectémonos tecnológicamente. Sonia, un mensaje final para todas las personas que quizá nos están viendo en este momento, empresarios, esa familia, esa mamá que de pronto ve en el comité como ese aliado estratégico y que nosotros estamos ahí como para poder hacer esa transformación que nosotros durante 53 años y ojalá que sean muchos más, podamos seguir con ese impacto pues en todo el territorio. El mensaje es muy claro, Johnny. Yo creo que es entender que así como tenemos hoy derechos, también tenemos deberes, y el principal deber de cada uno de todos estos actores que estamos aquí alineados es transformar este mundo para que todas las personas lo puedan usar, para que sea un mundo verdaderamente para todos. Y al entender esa responsabilidad, cada uno de nosotros desde nuestros espacios y asumir la responsabilidad, podemos cambiarlo. Si yo soy la señora de los tintos en una oficina, puedo hacerlo sin ningún problema. Y lo único que necesitamos es entender que tengo que ver a una persona desde sus capacidades y desde sus fortalezas y no desde lo que le falta. Hay una cifra que es muy impactante, analizada por estudios y por investigaciones, que dice que si logramos incluir laboralmente a las personas con discapacidad, un municipio, un territorio puede recuperar 7 puntos del Producto Interno Bruto. Y eso tiene un sentido muy lógico, y es porque una persona con discapacidad sin trabajo no recibe ingresos, no compra, no paga impuestos, recibe un subsidio, es decir, es un gasto para el Estado y no le está aportando toda su capacidad a la sociedad. Es productivo. Cuando yo logro hacerla productiva, cuando yo logro por medio de inversión social hacer una intervención temprana en un niño que le va a mejorar sus condiciones de desarrollo,
enseñar, hacer una intervención para que un profesor sepa enseñarle a todos los niños de su salón y hacer educación inclusiva, y que un niño termine el colegio y que entre como joven a la universidad y termine y salga a trabajar, estoy haciendo un verdadero cambio y lo estoy haciendo desde una inversión social. No lo estoy haciendo de otra manera, y ahí es donde tenemos que cambiar el chip y entender que tenemos que articularnos, entender las necesidades, plantear las soluciones a tiempo y de esa manera lograr verdaderamente procesos de inclusión y de participación. Y aquí está el comité para hacerlo, con 53 años de experiencia, con un portafolio donde tenemos 4 unidades específicas, donde están todos nuestros servicios de salud, están toda nuestra línea de soluciones para productos de apoyo y tecnología, está nuestro centro de formación y adicionalmente a eso está nuestro grupo de trabajo social para entender y articular todas estas redes que dan respuesta a las necesidades. Sonia, mil gracias. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del Comité Podcast. Fue súper rico y ojalá me vuelvan a invitar. Claro que sí. Bueno, hemos llegado al final de este nuevo episodio del Comité Podcast. Ojalá nos sigan visitando nuevamente en nuestras redes sociales para que puedan ver todo este contenido, las redes sociales que aparecen en este momento en pantalla. Y bueno, ojalá nos volvamos a ver en otra de las subregiones de Antioquia.